con un tema de la familia que creo que es muy conveniente. Y el tema que vamos a manejar es la importancia del perdón en la familia. Ya en otras ocasiones hemos manejado en algo otros temas y le hemos dado un poco de desarrollo a esa palabra que, llevada a la acción, nos es de vital importancia. Hemos venido hablando de la comunicación en la familia, de alguna manera dando el énfasis de que la comunicación en la familia debe ser asertiva y pensando también en que la mayor parte de las dificultades que manejamos en familia es por la mala comunicación, lo cual nos causa conflictos y bueno, y hace parte de esa mala comunicación también el empezar a culpabilizar los hijos a los padres a los hijos, el esposo a la esposa y viceversa. Pero que a la postre lo que está sucediendo es que tenemos una comunicación no muy fluida y entonces eso nos causa daño, causa los grandes conflictos. Entonces una acción que nos va a ayudar a mejorar la comunicación es el perdón, el aprender a perdonar. Mire que cuando estaba organizando el comentario bíblico, me llegó a la mente hace algunos años, estuve tratando a una pareja, más que todo a la esposa, porque pues él poco le gustaba pedir asesoría, que entre otras cosas valga decir que casi siempre las que piden asesoría y consejo son las mujeres, pero en su gran mayoría muchos de los varones somos culpables de las problemáticas. Entonces, tanto la mujer necesita consejo como el varón también. Y la intervención de un mediador en una situación crítica de familia es muy conveniente, porque algunos se dejan morir sin pedir ayuda. Si a usted le dio un dolor fuerte en el pecho y le retuvo la respiración, usted sabe que tiene que ir de inmediato al médico, porque puede ser un infarto. Le da un dolor de cabeza muy fuerte, sudoración y otros síntomas, usted sabe que tiene que ir al médico porque seguramente tiene la presión muy alta. Bueno, ¿qué hace usted cuando hay una situación que se está saliendo de control en su familia? Entonces lo primero que debe hacer es buscar ayuda. Las situaciones de familia no se solucionan con un beso o con un momento de cama.
no se solucionan con un dejemos así. Se necesita alguien que intervenga y que ayude. Cuando la pareja sola no puede, usted debe buscar ayuda. Y claro, usted decide quién quiere que intervenga en la situación de su familia. Pero gracias a Dios, Dios permite que se pueda ayudar de alguna manera. Y les estaba mencionando que traté una situación de familia donde uno dice, lo único que salva esta relación es una intervención divina. Yo vi que ellos aparentemente tenían una muy buena relación, pero ella cuando hablaba con reservas. Entonces, en una ocasión, en una de las situaciones de crisis, le hablamos de cómo se conocieron y entonces me dijo, es una historia muy larga. Y me dijo, hermano, lo que pasa es que mi esposo me violó cuando yo era un adolescente. Y desde allí estoy viviendo con él. O sea que ella era una víctima de una violación y ella guardaba eso en el corazón y vivía con su victimario. Y bueno, llegaron al evangelio, se casaron, le tuvo varios hijos. Pero cuando uno hablaba con ella, uno sabía que ella no lo había perdonado. Siempre vivía con la espinita allí y eso la molestaba. ¿Y por qué les digo que el único que podía hacer algo era Dios? ¿O es Dios? Porque ella del corazón no se sacaba eso y estaba en la iglesia. Y no había permitido que Dios la sanara. Y no están juntos. No están juntos. Porque después uno tuvo en cuenta que ella siempre le hablaba a él de lo que me hiciste. Y aunque fue en la adolescencia, eso se quedó allí. De una herida que no había sido sanada y que tampoco ella permitió o había permitido que Dios sanara. Y aunque vivían juntos, compartían la misma cama, compartían las mismas cosas, los hijos, pero había una dificultad enorme, que no se había permitido que Dios sanara, pero que ellos se habían conformado a vivir así. Uno inmediatamente entiende que es una relación completamente en riesgo. Y la misma situación la llegan a vivir los hijos. No que sean víctimas de una violación, pero la querella y la situación allí de todos los días, la problemática que genera el no haber perdonado, está allí latente y causa daños a los hijos, que son los que se levantan y se acuestan todo el día, todos los días, con la misma problemática. Yo no diría el mismo sirirí. Entonces, son cadenas del pasado familiar, cadena del pasado, no solamente familiar, sino que son cadenas también que se pueden crear por otros lados, personas ajenas a la familia,
Y una historia muy especial para hablar de ello sería José, ¿no? La historia de José relata la gran problemática que causa una familia disfuncional. Entre otras cosas, gran parte de las familias de la Biblia han manejado grandes errores en el sentido del comportamiento al interior de la familia, y esta de José no es la excepción. Era una familia disfuncional, donde había falta de comunicación, donde había favoritismo, donde habían celos, donde había deshonestidad, y por ese favoritismo había enojo y había venganza, sentimiento de venganza, y claro, por lo mismo había deslealtad, y era una familia también llena de temor. Había temor en medio de esa familia. Y José se entregó al Señor. En medio de la situación crítica, José es vendido a un país lejano, extraño, pero en medio de esas situaciones no olvidó el Dios de sus padres. Y entonces, en esa situación muy crítica, que quien lo guió a esa situación fue su propia familia, se sometió a la voluntad de Dios. Uno lee ese capítulo 39 al 41 y uno se da cuenta de que fue un hombre que se sometió a Dios. Era un hombre obediente, así que se sometió a obedecer a la autoridad del momento. Pero de rescatar en él como persona es que era un hombre confiable. Entonces, tenía un sentido y un comportamiento moral muy puro. Y fue fiel no solo a Dios, sino a sus autoridades. Entonces, entendemos que él tuvo una entrega a Dios, una entrega extraordinaria. Fue un hombre honesto, fue un hombre generoso y fue un hombre honorable. La respuesta de José a su familia nos muestra que sí es posible que hayan habido situaciones sentimentales que le hayan tocado, pues es innegable que duele ser traicionado, que duele ser maltratado y duele las diferentes situaciones que se presentan en la vida diaria que son contrarias a nosotros. Pero había algo en este hombre, y es que él era un hombre humilde, era un hombre perdonador, un hombre generoso y era un hombre honorable. Un hombre honorable. Entonces quiero es que podamos entender que es el perdón la base de la comunicación y de la comunión en familia.
de la comunión. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 16, dice, el mismo Dios de paz dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. En la capacidad de perdonar nace de un corazón que es capaz de reconocer que también ofende. Es algo que debemos tener en cuenta, que nosotros también ofendemos muchas veces y que necesitamos ser perdonados. Entonces hay algo muy importante, y es que un corazón que ha experimentado el amor y el perdón de Dios debe ser un corazón también que exprese amor y perdón a sus semejantes. Entonces, muchas son las heridas que nos causan. Asimismo, muchas son las heridas que le causamos a otros. La palabra dice en Santiago capítulo 3, el verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. Y dice que si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar su cuerpo. Pero el texto nos dice que hay algo que el hombre no ha podido refrenar, y es uno de los miembros pequeños, pero que siendo tan pequeño inflama la rueda de la creación. Entonces, uno llegaría a pensar, según el texto, es que ningún hombre es perfecto. El único perfecto es Dios. Entonces ofendemos muchas veces y de muchas formas con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer también. Porque ofendemos también dejando de hacer cosas. Con lo que decimos y dejamos de decir. Esas ofensas ocurren con bastante frecuencia en nuestro mundo, especialmente en nuestras relaciones familiares. Entonces, las ofensas y las heridas emocionales que causamos son las heridas más dolorosas, y esas pocas veces ocurren fuera de casa. Esas casi siempre se dan allí en el seno familiar. Las heridas más terribles, más profundas que sufre un ser humano. Imagínese por un momento usted en un supermercado o haciendo una fila en la atención de la EPS. Usted llega, está normal en la fila, pero la persona que está delante suyo dio un paso atrás y le pisó la uña encarnada. ¿Cuál es la reacción suya? La reacción más fuerte que podemos tomar en ese momento,
Yo le diría que en un 90% sería ¡ay! El que está adelante y lo pisó le dice, disculpe, no era mi intención hacerlo. Y la reacción de uno puede ser rejunjuñona, dicen, sí, tranquilo. Pero puede ser, no, tranquilo. Usted no tuvo la intención. Pero si usted está en casa y su esposa le pisó esa uña encarnada, ¿usted qué dice? Bueno, no fue la esposa, fue el esposo que le pisó la uña encarnada. Bueno, tampoco fue el esposo, fue el hijo. ¿Cuál es la reacción? No es la misma reacción del supermercado o de la fila de la EPS. Al hijo se le pega un grito, a la esposa y al esposo. De pronto media hora de reprimenda. Porque hay la tendencia a tratar mejor a las personas de afuera. Pero con los de adentro somos inmisericordes. Con los de casa. Lo mismo pasa con las solicitudes de servicio. A una persona de afuera, con mucho gusto. Pero al de casa, ya voy, o usted siempre con esa mandadera. ¿Es que no lo puede hacer usted o qué? Lo mismo hacemos cuando, por ejemplo, alguien está atravesado en el camino por donde voy a pasar, está interrumpiendo mi transitar. ¿Cómo se le hace al de fuera de casa? Por favor, ¿me regala un permiso? ¿Y al de la casa? Quítese de ahí, no estorbe. Entonces hay esa tendencia que es muy equivocada, pero sucede. Dicen que eso sucede en Saturno. Está muy lejos de aquí. Somos muy finos con la persona de afuera. Yo no sé si ustedes hacen lo de la vajilla. ¿Ustedes recuerdan que hay vajillas en la casa que solo son para los invitados?
al de afuera, pero a nuestro familiar no le ofrecemos realmente lo mejor. Esto nos debe llevar a pensar qué tan fácil es olvidar que las personas más importantes son las que siempre han estado a nuestro lado. Quienes nos conocen, quienes nos toleran en los momentos donde somos difíciles y en los que somos más difíciles. Quienes nos aman a pesar de todo, ¿no? Y que siempre estarán allí con nosotros. Esa es nuestra familia. La familia siempre estará allí con nosotros. Pero es sorprendente la facilidad con la que olvidamos que quienes merecen lo mejor de nosotros, nuestro amor, nuestro tiempo, nuestra dedicación, es nuestra familia. La palabra del Señor habla al respecto y nos instala allí como en una situación que para muchos puede sonar ofensiva, o si se siente aludido, pues claro, suena ofensivo. Primero de Timoteo capítulo 5 verso 8, si alguno lo sabe. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso habla de proveer, que proveer no es solamente alimento. Hay una cantidad de situaciones y de elementos que debemos proveerle a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra casa. ¿Usted cree que en la casa se necesita amor? ¿Se necesita respeto? ¿Se necesita tolerancia? ¿Se necesita apoyo? ¿Se necesita ayuda mutua? Entonces hay una gran cantidad de cosas que debemos proveer. Necesidades afectivas que debemos suplir y que nos quedamos cortos en ocasiones para suplir esas necesidades. Entonces parece tan fácil darse cuenta cuando ya no están, porque la reflexión casi siempre se hace cuando ya no están, cuando se han ido de casa, o en el peor de los casos cuando están en un féretro. Y entonces la familia se volca toda a reflexionar en cuán importante era, en cuán bonito hablaba. Y claro, en ese momento ya no sirve para nada. Consuela a la persona recordar si las cosas funcionaron bien, pero si no funcionaron bien, se convierte en el tormento más largo que tiene una persona. Hay personas que no han podido superar la pérdida de un ser querido por todo lo malo que pasó. Entonces es bastante complicado. Es precisamente en los funerales de una familia o de un familiar donde se brinda la serenata, donde se da el más grande ramo de flores. Y hasta el sistema nos obliga a dar uno de los regalos más costosos, porque dicen que
el vestido más costoso es el ataúd, que es lo último con lo que se viste un cuerpo humano. Entonces, en ese momento se expresan las palabras más hermosas de elogios al ser querido, que ha partido, pasó a estar en la eternidad y que ya de nada le sirven las palabras y todo lo que se haga para él, porque su memoria ha sido puesta en el olvido. Entonces la súplica de perdón en ese momento tampoco sirve. Tampoco sirve. Ahora les digo por qué no sirve. Pero en ese momento no se hace esperar la súplica de perdón. Es pedir perdón por lo que se hizo, por lo que se dejó de hacer, por lo que se dijo, hasta por lo que se dejó de decir. La razón se halla en una expresión. Alguien dijo que las lágrimas más amargas vertidas sobre una tumba son las palabras nunca dichas y acciones jamás realizadas. Indudablemente, a quien más debemos amor es a los nuestros y a nuestra familia. Es precisamente esta mañana el perdón la mayor muestra de amor. Así lo muestra la palabra del Señor. La mayor muestra de amor es el perdón. Romanos 5:8, usted lo ha leído, ¿cierto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Capítulo 13, verso 8 dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido también la ley. Entonces nos debemos unos a otros este amor que Dios nos ha mostrado. Hermanos y amigos, es la familia nuestra base de vinculación afectiva vital. Hay vinculaciones afectivas que son transitorias, pero la de la familia es vital. Aprendemos en la familia el valor del perdón y el valor del amor. Es en la familia donde se aprende eso. Aprendemos en ella a reconocer el valor que poseemos, o también aprendemos a subvalorarnos. Aprendemos a amar al ser humano o a odiar al ser humano. Entonces la familia realmente es demasiado importante, especialmente su familia y mi familia. Mire,
Nadie. Nadie elige biológicamente una familia en cual nacer. Sencillamente nacimos allí porque Dios lo permitió. Pero ninguno de nosotros eligió nacer en X familia. ¿Qué hijo ha podido elegir qué tipo de hermano tener? Ya el que le tocó, le tocó. Y bueno, hay formas que las facilidades, las leyes y el mundo nos ha permitido, pero biológicamente la familia es especial y extraordinaria. Bendito el nombre del Señor Jesús. Mire, ese vínculo es tan extraordinario. En la familia solo se escoge pareja. Y usted elige una persona de entre muchas personas. Porque el hombre dice, esta va a ser la mamá de mis hijos. O porque ella dice, Elber con ese perfil. Es lo único que se escoge. De resto, hermanos, Dios, que es tan especial y extraordinario, es el que eligió. Entonces, nosotros elegimos a quién amar. Y la Biblia lo sella con esto. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Alguien con quien formar una familia. Por eso no es común escuchar, estaba hablando con mi exmadre, o tengo una cita con mi expapá. No, eso no se escucha. Se escucha con quien se tiene en alguna ocasión un vínculo afectivo. Entonces, mi esposo o mi esposa. Pero usted nunca ha escuchado decir, es que voy a jugar con mis ex hermanos. No. Existe un vínculo biológico inalterable. ¿Es un vínculo que se puede romper? No. El vínculo familiar realmente no se rompe. Nosotros lo afectamos en gran manera. Pero la Biblia dijo acerca de la pareja, no son ya más dos, sino uno. Mateo 19:6. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si algo separa a una pareja es precisamente la falta de perdón. Ella causa la separación, pero ella misma es causada por la dureza del corazón, es lo que dice la palabra. No es por otra cosa, es por la dureza de corazón. No porque el ser humano no tenga la capacidad de perdonar, sino porque se vuelve duro de corazón. Un corazón endurecido por el resentimiento.
Un corazón endurecido por el dolor de la herida emocional, por la soberbia, por el orgullo. El perdón, hermanos, en la familia empieza por la pareja. Y así se dará el resto. Empieza por la pareja. Si en la pareja hay falta de perdón, esos sentimientos negativos que hay en el corazón, endurecidos, que permearon a la familia, son traspasados también a hijos, que ellos también tienen sentido, y a hermanos que no se toleran. Y entonces se traspasa así el desamor de padres a hijos, de hijos a padres y de hermanos a hermanos. Será el fruto del desamor en la pareja, el no perdonar y esa mala actitud en los hijos. El texto que utilizamos el jueves para el sermón dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero Hebreos capítulo 12, verso 15 nos acota allí otro texto. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz amarga os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay males que guardamos en el corazón que son así, amargas como esa hiel que una vez se regó, contaminó todo. Hay que prestar atención. ¿Qué guardamos en el corazón? Miren, hermanos, hay una situación que yo no he podido entender en las congregaciones. Seguramente aquí hay muchas de esas situaciones. Que yo soy servidor en la iglesia, yo predico, yo canto. Pero no le hablo a mi suegra. Yo con mi nuera a metros. Se le habla a alguien del papá y dice: ¡ja! Con ese señor. Eso es pecado. Y se aplaude y se canta y se danza y se habla en lenguas. Y odio a mi hermano, hermanos. Hay hermanos que no le hablan a otro hermano de la iglesia. Yo no entiendo eso. Si a usted le pasa eso, arrepiéntase. Lo digo en el nombre de Jesús. Arrepiéntase. Arregle esa situación con su hermano, porque si el Señor viene, vea. Aquí no nos salvamos porque cantemos. Los inconversos también cantan y algunos cantan mejor que nosotros. Aquí no nos salvamos porque prediquemos. Yo les he mencionado que predicar, hermanos, se convierte en algo técnico. Y entonces uno predica. Usted estudia y lo hace en un buen predicador, un buen orador.
Así que no nos salvamos porque prediquemos. Tampoco nos salvamos porque evangelicemos o porque le hagamos una donación al más necesitado. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y odiar a su hermano, eso estorba la santidad. Es pecado delante de Dios. El descuido y el abandono afectivo que se vive en muchas familias son causadas por ese desamor que se aprendió. Pero bueno, si usted aprendió desamor y falta de perdón en su casa, a estas alturas ya debe haber permitido que el Espíritu Santo le sane y que usted pueda amar a su semejante y amar a su familia y pueda perdonar. Porque el perdón es cuestión de amor. Mire, hermanos, ese descuido y ese abandono que se vive en muchas familias. Yo conozco y he hablado con cantidad de personas, aquí de hecho. Y hay hijos que tienen en el corazón ese vivir con papá y mamá, pero sentirse abandonados. Mucho más los hijos de esas familias mixtas, donde él tuvo hijos aquí, pero se separó con esta mujer y se unió a otra mujer y tuvo hijos acá y ella también, pero se ensamblaron esas familias y quedó el uno por allá y el otro por acá. Hay esos rezagos de situaciones que no han concluido porque no se ha perdonado, están allí. Cada vez que ven a la persona sienten esas punzadas y estorba oír a la persona y estorba que pase por allí y hay un resentimiento. A eso se le llama raíz de amargura que contamina. Una raíz amarga. El no proveer tiempo de calidad, hermano. Hay que hablar, hay que sacar un espacio, hay que estar allí en familia. Es posible que no se dé para todos los días, que no se dé para siempre. Hay que satisfacer las necesidades emocionales de la familia. Se satisface también, hermanos, necesidades sociales en la familia. Hay padres que nunca han ido a la heladería con uno de sus hijos o han ido a un restaurante con su familia o a comerse una empanada. No diga un restaurante, diga la salchipapa. Sí. Hay que sacar ese tiempo con la esposa, con el esposo, con los hijos. Eso también causa heridas. Ver que fulano de tal lo hace, pero en mi casa nunca se hizo. Y raíz de amargura creciendo. No es que la persona sea interesada, sino que es una necesidad. Nosotros tenemos un vasito aquí que necesita llenarse de cosas buenas, de cosas buenas, de cosas buenas. El no cumplir los deberes y las responsabilidades emocionales y también físicas y económicas
Un hijo que sus padres o su padre bregó para darle lo que necesitaba, hermanos. Usted que tiene su hijo en casa, lo que Dios le permita darle, hermanos, lo que Él le permita darle. Si tiene otro por fuerita, hay que apretarse, pero también hay que proveerle, porque es un alma que usted se está ganando o la puede estar perdiendo. Es que hay responsabilidades que uno lleva porque no utilizó bien la vida en sus años, porque no hizo planes, porque la vida con una buena planeación funciona mejor. Bueno, gracias a Dios por estar en la iglesia y Dios te ha ordenado la vida. Más valga que la haya ordenado y que hayamos dejado que Él nos la ordene. Bendito el nombre del Señor. Pero hay necesidades que necesitan ser suplidas, hermanos. Uno sabe que se queda corto, pero supla al máximo, lo más que pueda, porque se necesita que ellos sepan que usted está haciendo el esfuerzo, que si no dio más es porque no tiene más. Pero tenemos una familia que es un tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos. Bendito el nombre del Señor. Tenemos responsabilidades como padres, como hijos, como hermanos, como abuelos, como nietos. Nos compete en el hogar hacer un trabajo. Cuando no se hace, no se cumple con ese trabajo, se deteriora la relación familiar y nos expone a un eminente fracaso personal, familiar y matrimonial. Usted no sabe con cuántos hombres habla uno que dicen: estoy a punto de echar esto a la basura. Y con cuántas mujeres que dicen: hermano, si yo no tuviera mis niños con este señor hace rato. Entonces, si se va, decimos: lo abandonó, le está fallando a Dios. ¿Qué va a hacer? Pecadora, pecador por la carne. Hay cosas a las que impulsamos a las personas. Hay matrimonios que se acabaron por el mal uso. Hay hijos que se perdieron por una mala administración familiar. Por eso usted que tiene sus hijos, cuídelos. Cuide ese muchacho adolescente, cuídelo. Vuélvase un guardaespaldas. Márquele el paso. Ellos se molestan cuando uno los llama. Yo timbro y timbro y timbro y timbro y no contestan. Pero hermano, hay que andar al paso con ellos. Ándele al paso a sus niñas. Las niñas de alguna manera son más vulnerables, aunque el mundo lo diga que no y la ideología lo diga que no. Pero es muy difícil a los 14, 16 estar cargando un bebé y no tener la experiencia para enseñarle a ese bebé. Y sentir que es un peso enorme porque dicen: ni siquiera mi cuerpo me ha madurado. Pero nosotros debemos de suplir necesidades, hermano.
suplir necesidades. Siempre se busca afuera lo que no se encuentra en casa. Y afuera se encuentra equivocado, pero se encuentran algunas cosas. Yo quisiera invitarle, hermano, a ser vigilante. Mire, el perdón, eso ocurre a diario en las familias. Porque hubo cosas sembradas que no se resolvieron, hermano. Y la falta de perdón siembra en la persona sentimientos negativos. Cuando la persona no ha perdonado, siente odio, siente rencor, siente resentimiento, se siente soberbio y ahora lo hago, y se siente orgulloso. La falta de perdón levanta barreras en la relación familiar y afecta la comunión y la paz con Dios también. Se afecta, hermanos. Existen hogares donde la pareja vive allí en la misma casa, comen en el mismo comedor, comen los mismos alimentos que hicieron allí, hermano, en mancomún, viven bajo el mismo techo, pero no se hablan con el hijo, pero no se habla entre papá y mamá, y estamos criando hijos. Y entonces pasa que él o ella están peleados, pero ella le cocina a él aunque están peleados. ¿Usted no le da miedo que lo envenene? Muy tremendo. Pero tengo la gallardía de no le hablo, pero como lo que hizo. Y llego a buscar qué hay. Oiga. Difícil, ¿cierto? Pero eso sucede. Días y hasta meses. Qué difícil. Lo que a mí me duele de eso es que estamos esperando pero esas cosas nos parecen poquitas. Hermano, hay cosas que nos meten en problemas. No puedo tolerar al hermano Julano. Mire, hay hermanos que entre hermanos de la iglesia no hablan ni siquiera, hermano, esa señora Julana. No le hablo nunca. Ese señor. Y se vive discordia porque no se ha logrado perdonar. Hay un texto muy cortico que se puede convertir en algo de retórica, pero no permita que se vuelva en algo retórico. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La comunión y la paz empiezan en casa, hermanos. La verdadera vida de creyente, su testimonio se refleja en casa, con los de la familia. Jesús advierte de las situaciones adversas que vive a cada familia, para cual la palabra está puesta en nuestro diario vivir. Nos permite ser fortalecidos y superar, mantenernos firmes en esas situaciones. La Biblia dice en San Mateo capítulo 7, un texto muy conocido, el verso 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre
prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Porque cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Bueno, ellos se admiraban de la doctrina de Jesús, pero yo le permito y le pregunto: ¿sobre qué base tiene construida usted su casa? La comunión a nivel familiar es un tema que tiene que ver con nuestra relación con Dios. No sé si alguno pueda decir amén a eso. Tiene que ver con la relación con Dios, la vida en Cristo, y tiene que ver con nuestra salvación. ¿Sabe por qué tiene que ver con la salvación? Mateo capítulo 6, verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Voy concluyendo pensando en esto. El griego del Nuevo Testamento, la palabra perdón traduce varios significados. Uno de esos significados es liberación. El otro es soltar. El otro es enviar o remitir afuera. El otro es despedir. Y el otro es otorgar un favor incondicional. ¿Por qué les dije que en la muerte nos sirve pedir perdón? Porque yo necesito decirle a esa persona, a la hermana Liliana, perdóneme. Y que la hermana Liliana me libere. Sí, le perdono. Eso se necesita. ¿Quién le ha pedido perdón a un familiar muerto y ha escuchado desde adentro que le dice claro? Entonces el perdón se pide ahorita que estamos vivos. Podemos reírnos y podemos crujir los dientes si en el momento de pedir perdón quiere crujir los dientes porque se siente conmocionado. Bueno, pero es ahora que se debe pedir perdón. Entonces la traducción de varias palabras hebreas y griegas tiene en común la misma idea: liberar, soltar, enviar afuera, despedir, otorgar un favor de forma incondicional. Perdonar es liberar un ofensor de la culpa. Eso es perdonar. Perdonar es restaurar la relación personal que existía con la persona a la cual ofendí. Gracias al perdón es posible restaurar nuestra relación matrimonial y familiar. ¿Cuántos han ofendido a su esposa y le han pedido perdón? Bueno, ¿cuántas han ofendido al esposo y le han pedido perdón? ¿Cuántos le han pedido perdón a los hijos? Hay que pedir perdón y perdonar. Si usted siente que ofendió, o si esa persona le mostró que está ofendida, porque la Biblia dice: si sientes que tu hermano tiene algo contra ti,
Entonces cuando yo veo a cualquiera de estos muchachos y lo veo que ya no me saludan de la manera que me saludaban, algo pasa ahí, ¿no? ¿Qué pasó, Santiago? Y entonces, claro, uno debe abrir las puertas. Si alguien me pregunta qué está sucediendo, tu forma de tratarme no era esta. Ah, no, lo que pasa es que tenemos esta y esta situación. Y es una forma de arreglar las cosas. Bendito el nombre del Señor. Si hay una ruptura en la relación matrimonial y familiar, el perdón es parte de la solución. Proveerá restauración a tu matrimonio, a tu familia y a tu vida propia espiritual. El perdón es una decisión. No es que sientas, porque la convertimos en un sentimiento, pero perdonar es una obligación y es una decisión que yo debo tomar. Y yo debo liberar a alguien que me pide perdón, así no quiera, por amor a Dios y por amor a la persona misma. Bendito el nombre del Señor. Bendito su nombre. ¿Para qué vas a tener atada a una persona? ¿De qué te sirve atar una persona? Es un acto de amor como el que han tenido con nosotros. Suéltalo, suéltala. No lo amarres. Bendito el nombre del Señor. Al renunciar a los sentimientos negativos hacia el ofensor, entonces inmediatamente le estoy quitando la posibilidad de no ir a un castigo. Cuando yo ato a una persona de esa manera, le estoy diciendo: quiero que te pierdas. El perdón no solo hace libre al que nos ofende, el perdón nos libera, porque nos permite soltar todos esos sentimientos negativos, contrarios, esas ofensas que en el corazón tienen, hermano, gran repercusión. Porque perdonar es poner un prisionero en libertad. Y es descubrir que el prisionero eres tú mismo. Porque una persona que no ha perdonado, hermano, en ocasiones hay alguien que nos ofende y ni siquiera sabe que nos ofendió. Y entonces el ofendido es el lleno de rencor y no quiere perdonar y no quiere perdonar y se consume en vida. Y otro no se dio cuenta que te había ofendido, pero te consumiste en vida. Eso se llama orgullo, se llama altivez, se llama arrogancia. Y así no se puede ir al reino de los cielos. Perdonar nos permite vivir en comunión, nos permite disfrutar de la armonía, nos permite disfrutar del gozo y de la paz de Dios. Nos permite que Dios se mueva libremente en nuestra vida y permite una vida matrimonial fluida y llena de bendición. Nunca se olvide de eso. Perdonar es la opción. Perdonar construye nuestra identidad. Perdonar sube la autoestima. Uno se siente que es importante y que la otra persona es importante cuando logra perdonar.
Bendito el nombre del Señor. Es razonable que la palabra nos inste a nuestra familia, pues esa conducta dice y habla de la verdadera fe del creyente, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que hay que proveer perdón. Dios nos invita a proveer. Nuestra mayor manifestación de amor es el perdón, pues hace inquebrantables los vínculos que nos unen en la familia, perpetúa los valores espirituales y previene la violencia intrafamiliar. El mal de esta generación que está destruyendo esta generación es la violencia intrafamiliar. Pero cuando usted se da cuenta que hay violentos, que hay personas que sufren este flagelo, también entiende que son personas maltratadas, que son personas faltas de amor, que son personas con una educación precaria. No me refiero al nivel académico que hayan cruzado, sino que en casa no les enseñaron el amor al semejante, no les enseñaron cuán importante es la persona para Dios y para ellos mismos. De la violencia intrafamiliar, personas que salen a la calle y quieren devorar todo lo que ven, porque tienen rabia, tienen ira en el corazón. ¿Con quién? No saben con quién, pero están cargados de desamor. Eso es por falta de perdón. Mi hermano, yo le invito en el nombre del Señor Jesús, porque Jesús lo dijo de esta manera: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La generación que se está levantando aquí en Villa Paz seguramente ha vivido muchos flagelos, quizá menores que los de las generaciones pasadas, pero se viven muchos flagelos. Hoy se trabaja mucho más la población, el orden social se trabaja mucho más, hay más psicología, hay más sociología y se trabaja en grupos comunitarios. Bueno, hay flagelos que han ido menguando, pero necesitamos que aquí se levante una generación de hombres y mujeres que sepan perdonar, porque tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Una generación que es importante a los ojos de Dios y que ama los principios que Dios ha establecido en su palabra. No sé cuántos quieren pensar: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, como el buen perfume. Ese perfume es tipo del Espíritu, que es echado ese perfume sobre la cabeza y baja sobre la barba del sacerdote y llega hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía bendición el Señor y vida eterna. Cuando en una casa hay armonía, cuando no hay ese guardado que le tiene ella a él, o él a ella, o los hijos a los padres, o los padres a los hijos, sino que todo, allá el que quiera tener guardados, allá él con Dios, pero que se tenga una conciencia limpia, bonita,
para postrarse delante del Señor y exponer una queja y que se sepa que estamos viviendo bien y que Dios escucha la oración, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Aleluya. Yo voy a invitarle a estar de pie. Qué bonito si hiciéramos aquí como un espacio de reconciliación. Y usted que siente algo contra su esposo, usted que siente algo contra su esposa, o contra sus hijos, o contra sus papás, si los tiene aquí, pasara y se hiciera a su lado y le diera un abrazo. O usted que tiene algo contra su hermano de la iglesia o su hermana de la iglesia, porque somos una familia de fe donde debe moverse el buen fruto del Espíritu. ¿Será que con alguien podemos? Yo le voy a invitar para que esté de pie. Por favor, todos estemos de pie. No se vaya a arrodillar, estemos de pie. ¿Usted sí cree que Dios le ha perdonado? Bueno, ¿usted por qué no le perdona a su hermano? ¿Usted cree que Dios remitió todas las culpas que usted trajo cuando se arrepintió? ¿Por qué no remite esa culpa que hay con su hermano? ¿Por qué no se acerca a alguien y le dice: te dejo libre, te perdono? Yo siento que aquí hay fracturas familiares. Déjenos orar a su favor. Se lo ruego en el amor del Señor. Voy a invitar a alguien que tenga una carga. Con una hermana, con un hermano. Le voy a invitar en el nombre de Jesús. Porque aquí hay un perfume extraordinario. Y hay una unción. Yo siento a Dios aquí. Oh, Él está aquí. Vengan, hermanos diáconos, vamos a orar, hermanos de fe, hermanos de intercesión, hermanos llenos del Espíritu Santo. Venga, vamos a orar. Que el Señor rompa ligaduras de opresión. Aleluya. Oh, rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en las manos del alfarero.
Hay poder en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. En esta mañana hay autoridad y hay poder. Toda fuerza y toda ligadura echamos fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Es hora de remitir culpas. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Sabe, hermano? Yo siento que hay muchas personas allí en las cuales hay situaciones déjese sanar del Señor. Aquí Dios ha traído sanidad. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay hijos que tienen mal comportamiento con sus padres porque no han perdonado. Perdona a tus padres esta mañana en el nombre de Jesús. Perdónalos. Suéltalos. Hay frustraciones que estás cargando, las cuales no deberías cargar. Si tan solo dijeras, yo quiero soltar. Hay inmenso poder en el nombre santo de Jesús. Hay poder. ¿Quiere dejar que el Espíritu Santo le ministre allí un momentitito? Súbale la nota, súbale. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en las manos del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en las manos del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo.
El Espíritu de toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. No importa, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, Sacando espinos, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, Su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Él va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar, que Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Aleluya. Aleluya. Alaba a Dios. 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 Aleluya, Jesús. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. ¿Por qué no damos gracias al Señor? Yo le voy a invitar a dar gracias. Levante su mano y demos gracias. Porque Él ha sido bueno. Amado Cristo, yo te doy gracias por amarme tanto. Por amarnos como nos amas. Por tenernos en cuenta como nos tienes en cuenta. Por mirarnos como nos miras. Gracias esta mañana. Yo agradezco tu presencia aquí en este lugar. Porque te siento aquí.
sublime, eres excelso, incomparable, sin otro igual. Oh, tu gloria, tu gloria, tu gloria, Dios. Te amamos. Gracias. Oh, gracias. Gracias. Aleluya. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. Bien, hermanos, entonces para continuar con el servicio vamos a pasar a nuestro hermano Iván Carabalí para que con él escuchemos los anuncios. Con nuestro hermano Iván Carabalí escuchamos los anuncios, y para recibir la ofrenda de los santos invito a pasar hasta este lugar a los siguientes hermanos: nuestra hermana Natalia Sandoval, Melanie Prados, Santiago Balanta, Isabel Carabalí. Verso verso 1. Filipenses capítulo 2. El verso 1 en adelante dice: por tanto, si hay alguna consolación, verso